Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar la nomenclatura que vamos a utilizar en todos los vídeos relacionados con engranajes a partir de ahora. Por tanto, en este vídeo no vamos a introducir conceptos nuevos, únicamente vamos a explicar cómo vamos a denominar a cada una de las partes que componen los engranajes y algunas de las relaciones más básicas entre ellas, todo desde el punto de vista geométrico. Como digo, la nomenclatura que voy a explicar en este vídeo la voy a utilizar en todos los siguientes, al menos todos los relacionados con engranajes cilíndricos, ya que esta nomenclatura es la que vamos a utilizar con engranajes cilíndricos. Cuando pasemos a los engranajes cónicos, por ejemplo, habrá pequeños cambios, pero los conceptos más importantes se seguirán manteniendo. Por eso, aunque sea un vídeo relativamente fácil, considero que es uno de los más importantes que vamos a ver, ya que si no entendéis alguno de los conceptos de este o no recordáis los nombres que hemos explicado, será difícil seguir el resto de vídeos que vamos a ver, y por tanto os será difícil entender el resto de conceptos relacionados con los engranajes. Antes de comenzar con la nomenclatura propiamente dicha, quiero mostraros una imagen de dos engranajes engranando, esta de aquí. Normalmente, cuando hablamos de engranajes, no consideramos la forma real de los engranajes, que es esta, sino que hacemos simplificaciones, como por ejemplo suponer que no tienen este agujero. Y en realidad, la mayoría de engranajes sí lo tienen, ya que en general suelen estar montados sobre ejes. Aquí vemos un ejemplo de la vida real, en el que tenemos el engranaje y como veis aquí hay un eje que atraviesa nuestro engranaje. Pero en esta imagen, además de la forma general del engranaje y el agujero para el eje, vemos que hay una geometría en esta zona de aquí, que también vemos en este otro engranaje. A esto es a lo que llamamos chavetero. El chavetero es una ranura que permite insertar una chaveta en este hueco, que también queda parcialmente metida en una ranura dentro del eje, y así se evita el giro relativo del engranaje respecto al eje. En realidad, aunque la mayoría de engranajes tengan esta geometría, porque normalmente queremos transmitir un movimiento desde el eje al engranaje o del engranaje hacia el eje, no siempre sucede. Hay algunos engranajes que únicamente buscan transmitir el movimiento entre otros dos engranajes, de manera que no tienen que estar unidos al eje. En esos casos, en lugar de usar un chavetero, en general se montan en el orificio para el eje unos rodamientos, y en el orificio interior de esos rodamientos el eje. También existen engranajes montados de otras formas, por ejemplo, que sean una única pieza con el eje. En lugar de ser un engranaje montado sobre un eje, el propio eje tiene los dientes. Y hay algunas otras soluciones, pero la más habitual es esta, tener engranajes con un orificio para el eje y en general con un chavetero. Una vez realizada esta pequeña aclaración, vamos a pasar a la nomenclatura de los engranajes como tal. Para ello nos vamos a basar en esta imagen de uno de los engranajes que hemos visto hace un momento. Como veis, nos vamos a centrar siempre en la zona que realmente nos interesa, que son los dientes, pero tenemos que tener en cuenta que por aquí abajo, ya fuera de la imagen, tendremos el eje. Cada una de estas geometrías salientes es a lo que vamos a llamar diente. Los engranajes, como ya he dicho en vídeos anteriores, tienen múltiples dientes repartidos alrededor de ellos. Y en principio, si queremos trabajar únicamente con un diente y explicar sus partes, podríamos empezar a medir en cualquier punto. Lo más sencillo es partir desde la mitad de esta superficie que vemos aquí. Es decir, desde por aquí, considera que todo esto es el mismo diente hasta llegar aquí. Hecha esta aclaración, en un único diente podemos distinguir tres partes. Esta parte superior, que es a la que vamos a llamar cabeza del diente, esta superficie inferior, que está entre dos dientes, es a lo que vamos a llamar pie del diente, y esta otra superficie y la simetría que hay por detrás, que es a lo que llamamos cara o flanco. Las tres partes son muy importantes en el funcionamiento de los engranajes, pero como ya podréis intuir, la cara o flanco es la más representativa, ya que es la que tiene la geometría que está en contacto con otro engranaje. Así que la mayor parte del diseño de los engranajes se va a centrar en estas superficies laterales de los engranajes. Estas tres partes de los engranajes van a ser importantes para entender las explicaciones, pero en la práctica no vamos a utilizarlas para los cálculos. Para los cálculos vamos a definir unas nuevas geometrías que den lugar a la forma global de los engranajes. Así vamos a empezar explicando estas circunferencias que hay aquí dibujadas, estas 5. La circunferencia más interior que hemos dibujado es a la que vamos a llamar circunferencia interior, pero no siempre será la más interior, en algunos casos habrá otra que esté por dentro. La circunferencia interior es la que define el pie de los dientes, como vemos aquí, y el radio de ella es a lo que vamos a llamar radio interior o R sub i. Si pasamos a la siguiente circunferencia, tendremos la circunferencia última. Esta circunferencia define dónde acaba la cara del diente. Como veis, aquí hay una zona en la que tenemos un redondeo. Este redondeo estará entre la circunferencia última y la circunferencia interior. Y
a esta circunferencia se le llama circunferencia última precisamente porque de este punto hacia abajo, como ya no estamos en la cara del diente, no debería haber contacto de este engranaje con el otro engranaje con el que esté engranando. Al igual que en el caso anterior, al radio de la circunferencia última le vamos a llamar radio último, o R sub U. Si seguimos ascendiendo tenemos esta circunferencia de aquí. Como veis, me he saltado una que vamos a explicar un poco más tarde. Esta de aquí es la que vamos a llamar circunferencia primitiva. Si recordáis del vídeo en el que vimos los axoides de los engranajes, comenté que el axoide cilíndrico, si le hacemos un corte perpendicular a su eje, nos da la circunferencia primitiva. Esta es precisamente esa circunferencia. Es decir, si cogemos esta circunferencia y la extruimos en esta dirección, es decir, paralelo a estos segmentos, tendríamos el axoide cilíndrico que define este engranaje. Precisamente, como gracias al axoide podemos definir, por ejemplo, la relación de transmisión, al radio de la circunferencia primitiva se le llama radio nominal, y vamos a denotarlo por la letra R. Quiero aclarar que, aunque en general se llame radio nominal, también se puede llamar radio primitivo, siguiendo la misma convención de nombres que en los casos anteriores. Y finalmente, si seguimos ascendiendo por los dientes, nos encontramos la circunferencia exterior. La circunferencia exterior nos define la sección del cilindro que envuelve a nuestro engranaje. Es decir, fuera de la circunferencia exterior no habrá material del engranaje, como veis aquí. Precisamente esta circunferencia es la que define las cabezas de los dientes. Y al radio de la circunferencia exterior vamos a llamarle radio exterior y denotarlo por R sub E. Estas circunferencias en general son fáciles de entender, aunque es cierto que la circunferencia primitiva no es un aspecto geométrico que veamos directamente, pero en los siguientes vídeos lo vais a entender muy claramente. Y si repasáis el vídeo de los axoides también os quedará claro este concepto. Pero todavía nos queda una circunferencia que he dibujado aquí, y esa es la circunferencia base. La circunferencia base quiero aclarar que puede estar en cualquier posición, puede estar donde la he dibujado o podría estar incluso por debajo de la circunferencia interior, y también podría estar, por ejemplo, a la altura de la circunferencia primitiva. Quiero aclarar que la circunferencia base no se encontrará en todos los engranajes, únicamente en los que tengan un perfil en los dientes de evolvente. El perfil de evolvente lo vamos a ver con más detalle en vídeos posteriores, de forma que no me voy a meter en él, pero sí quiero decir que la circunferencia base es la circunferencia con la que se define esa evolvente que forma esta curvatura de los dientes. Realmente de las caras de los dientes, que es lo que nos interesa siempre en los temas de engranajes. Al radio de la circunferencia base se le puede llamar radio base y se denota por R sub B o por la letra griega ρ. Habiendo dicho cómo vamos a llamar a estas 5 circunferencias, quiero aclarar que cuando hay dos engranajes que están engranando entre sí y por tanto sus axoides están rodando uno respecto al otro, la circunferencia primitiva de uno de los engranajes será tangente a la circunferencia primitiva del otro engranaje, y entre ellas habrá un movimiento de rodadura, al igual que lo había en los axoides, porque como digo, estas dos circunferencias representarían los dos axoides cortados por un plano perpendicular a sus ejes. Y a ese punto de tangencia, que es el punto en el que se produce la rodadura, es al que vamos a llamar punto primitivo, y del que vamos a hablar en vídeos posteriores. Además, he dicho que la circunferencia base es la que utilizamos para generar la curva de evolvente. Aunque todavía no la hemos visto, sí voy a indicar que la evolvente empieza en la circunferencia base y se extiende hacia afuera. De forma que esta zona de aquí, que está entre la circunferencia última y la circunferencia base, no tendrá perfil de evolvente. Como digo, esto solo tiene sentido en los engranajes que tengan perfil de evolvente. Si no tiene perfil de evolvente, no podemos hablar de circunferencia base. Pero como lo habitual es que tengan este tipo de perfil, en general sí nos vamos a encontrar con ella. Pero debemos tener en cuenta que esta zona de aquí, entre la circunferencia base y la circunferencia exterior, tendrá perfil de evolvente, pero entre la circunferencia base y la circunferencia última no. Y por supuesto, desde la circunferencia última hasta la circunferencia interior, el perfil tampoco será de evolvente. Aquí no lo he dibujado, pero entre la cara de los dientes y las cabezas, en general también hay un pequeño redondeo. Ese redondeo tampoco tiene perfil de evolvente. A partir de estas circunferencias y de los radios que hemos definido, podemos medir diferentes características que van a definir la forma y las propiedades de los engranajes. Si empezamos por la distancia entre la circunferencia interior y la circunferencia última, nos encontramos la distancia libre de fondo. Esta distancia, que no va a servir para realizar el contacto entre los dientes de un engranaje y los de otro, se utiliza por un lado nos va a dar una cierta holgura que permita que las cabezas de un engranaje no toquen con los pies del otro, ya que esto supondría un problema bastante grave.
Pero además en este hueco de aquí se va a acumular el aceite que quede entre los dientes de un engranaje y los del otro. La distancia libre de fondo la vamos a denotar por la letra C minúscula. Si ahora medimos la distancia entre la circunferencia interior y la exterior, es decir, la distancia en la que se encuentran los dientes, tenemos la altura, denotada por h sub t, de los dientes. Es decir, entre el pie de los dientes y la cabeza, en dirección radial, eso sí, vamos a tener la altura h sub t. Y como vais a ver, aunque esta altura sea importante, por ejemplo, si medimos un diente, en realidad apenas vamos a trabajar con ella. Pero esta altura sí que define otras dos medidas, a las que vamos a llamar adendum y dedendum. El dedendum es la distancia que hay entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva, y vamos a denotarla DED. Mientras que la distancia entre la circunferencia primitiva y la circunferencia exterior es a lo que vamos a llamar adendum, ADD. El adendum y el dedendum van a definir la forma global de los dientes. Y si, como he dicho, la circunferencia primitiva de un engranaje va a estar rodando con la circunferencia primitiva del otro engranaje, para que las cabezas de los dientes no colisionen contra los pies de los dientes del otro engranaje, debemos asegurarnos de que el adendum sea siempre menor que el dedendum. Y así tendremos aquí un cierto margen. Como vamos a ver en futuros vídeos, en general el adendum y el dedendum, al menos en los engranajes normalizados, también viene definido por la norma. Si ahora nos salimos del plano de la sección al engranaje y medimos en dirección perpendicular, tenemos la anchura del engranaje. A esta anchura le vamos a llamar B. Es muy importante que no confundáis la anchura del diente, esta medida, con el espesor del diente que vamos a ver dentro de un momento. La anchura es la que se mide en perpendicular a la sección del engranaje, y es la única distancia que vamos a medir en esta dirección. Si volvemos al plano de la sección del engranaje, podemos medir la distancia que hay entre un diente y otro. A esto es a lo que vamos a llamar paso, y vamos a denotar por la letra minúscula P. El paso es la distancia entre un diente y otro medida sobre la circunferencia primitiva. Como podréis comprobar, como los dientes de un engranaje son todos ellos iguales, es lo mismo medir el paso desde este punto hasta este, o de este a este, o por ejemplo, si trazamos aquí una recta que divida el diente en dos partes iguales, ese punto de corte con la circunferencia primitiva tendrá una distancia respecto a este punto del siguiente diente que sea igual al paso. Este valor sí va a ser muy importante, ya que como podéis intuir, los engranajes solo van a engranar correctamente si tienen el mismo paso. Pero además, como podéis ver en este dibujo, el paso lo podemos dividir en dos partes. Una en la que hay material del engranaje y otra en la que no hay. Esto es lo que vamos a llamar espesor y hueco. El espesor es la parte del paso que tiene material del engranaje, mientras que el hueco es la zona donde no hay material. Al espesor lo vamos a denotar por la letra E, mientras que el hueco se denotará por la letra H. Como vamos a ver en futuros vídeos, si queremos que la circunferencia primitiva de un engranaje ruede respecto a la circunferencia primitiva de otro engranaje, debemos asegurarnos de que el espesor de los dientes de un engranaje sea igual al hueco de los dientes del otro engranaje, como vamos a ver a continuación. Estos dos valores sí que van a ser importantes a la hora de definir la forma de los dientes. Y aunque ya he hablado de algunos aspectos relacionados con el contacto de dos engranajes, hay una distancia adicional que solo podemos entender si consideramos los dos engranajes, y es el juego. El juego se produce cuando no se cumple lo que acabo de explicar, es decir, cuando el espesor de un diente es menor que el hueco del otro. Y en esa situación, entre una de las superficies del diente de un engranaje y una de las superficies del diente del otro engranaje, habrá una cierta distancia. Esta distancia es la que vamos a denotar por la letra J, el juego. En general, como podéis imaginaros, tener juego no es positivo, ya que si cambiamos el sentido de giro de los engranajes, daremos golpes en esta zona. Y además no podremos garantizar la posición de este engranaje cuando movemos este, ya que este por inercia podría moverse, entrar en contacto aquí y perder el contacto aquí. De forma que en general vamos a buscar que el juego sea nulo. Y con esto hemos definido todas las partes de los engranajes. Esta es la nomenclatura que vamos a usar a partir de ahora. Pero ahora quiero explicar qué relaciones son las más importantes entre estas diferentes medidas, ya que como vais a ver muchas de ellas están relacionadas. En primer lugar, el adendum, como he dicho, es la distancia entre la circunferencia exterior y la primitiva, medida en dirección del radio, es decir, es la diferencia del radio exterior menos el radio nominal. De la misma forma, el dedendum es la distancia entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva, es decir, se puede calcular como el radio nominal menos el radio interior. De la misma manera, y tal y como he explicado,
el paso se divide en espesor y hueco, de forma que el paso se puede calcular como la suma del espesor más el hueco. En cuanto a la distancia libre de fondo, antes he dicho que es la distancia entre la circunferencia última y la circunferencia interior. En realidad, aunque esto suceda en muchos casos, la distancia libre de fondo no es exactamente esta distancia, ya que en realidad la distancia libre de fondo es la distancia que hay entre la cabeza de un engranaje y el pie de los dientes del otro engranaje. De esta forma, la distancia libre de fondo se puede calcular como la distancia entre los ejes de los engranajes, a la que vamos a denotar por la letra minúscula d, menos el radio exterior de uno de los engranajes y menos el radio interior del otro engranaje. De forma que si tenemos esta situación en la que hemos alejado los ejes de los engranajes, es decir, hemos aumentado d y por eso tenemos juego, la distancia libre de fondo ha crecido, como vemos en esta ecuación, ya que los radios exterior e interior no se han modificado. En general no vamos a trabajar ni con la circunferencia última ni con la distancia libre de fondo, por eso la definición no nos va a interesar demasiado, pero sí quiero aclarar que, aunque la he dibujado aquí como la diferencia entre la circunferencia última y la circunferencia interior, en realidad la distancia libre de fondo puede ser mayor a esa distancia, lo que nunca va a ser es menor, y eso es lo que quiero representar con esto, ya que precisamente esta distancia libre de fondo es la que asegura que no haya contacto entre la cabeza de un engranaje y el pie del otro, y permite almacenar una cierta cantidad de aceite, como he dicho antes. Al igual que sucedía con el paso que se divide en espesor y hueco, la altura de los dientes se divide en adendum y dedendum, es decir, el adendum más el dedendum dan lugar a la altura del diente. Y si hacemos algo similar a lo que hemos hecho para la distancia libre de fondo, considerando los dos engranajes, tenemos que el juego lo podemos calcular como el hueco del engranaje 1 menos el espesor del diente del engranaje 2, o lo que es lo mismo como el hueco del engranaje 2 menos el espesor del diente del engranaje 1. Lo que estamos diciendo lo podemos ver claramente en este dibujo. Si tenemos el hueco de este engranaje superior, que es esto de aquí, lo podemos dividir en el espesor del diente más el juego. Y si despejamos el juego tenemos esta ecuación de aquí. Por eso, si queremos evitar que haya juego, el hueco de uno de los engranajes deberá ser igual al espesor del otro engranaje, algo que en general vamos a ir buscando. Así que, habiendo explicado ya la mayor parte de la nomenclatura de los engranajes, quiero volver a recalcar que no podéis confundir la anchura de los dientes con el espesor de los dientes. El espesor va a medirse en el plano en el que se define la geometría del engranaje, mientras que la anchura únicamente es la distancia en la que se destruye esa geometría. Y por tanto, la anchura estará muy relacionada, por un lado, con el espacio que tengamos para colocar este engranaje en la máquina, y por otro, con las cargas que deba soportar. Si queremos transmitir una mayor potencia y no podemos modificar la geometría de los engranajes, lo que deberemos hacer es aumentar la anchura, ya que de esa forma, como alargamos la cara del diente, las fuerzas se repartirán en una mayor superficie. Y para terminar vamos a ver algunos aspectos interesantes que siempre debemos recordar. El primero de ellos ya lo hemos explicado, y es que para que no haya juego se debe cumplir siempre que el espesor de los dientes de un engranaje sea igual al hueco de los dientes del otro engranaje. Y esto deberá cumplirse en los dos sentidos, es decir, el espesor 1 deberá ser igual al hueco 2 y el espesor 2 deberá ser igual al hueco 1. Precisamente por esto, como vamos a ver en futuros vídeos, al normalizar los engranajes en general se busca que el espesor y el hueco de los engranajes sea igual, ya que si E1 es igual a H1 y E2 es igual a H2, también se cumplirá que para unos engranajes que tengan el mismo paso, E1 sea H2 y E2 sea H1. Y uno de los aspectos más importantes y que muchas veces se olvida es que bajo la circunferencia base el perfil que tenemos nunca será devolvente. Esta zona que tenemos aquí no es evolvente. El radio inferior sí que normalmente se tiene en cuenta, pero en muchos casos se olvida que esta zona de aquí no es una evolvente. Y por tanto en ella no se consiguen las ventajas que vamos a explicar en un futuro en relación a las evolventes. Si os fijáis, todo lo que he explicado está relacionado con los engranajes exteriores, que como ya he indicado en algún vídeo anterior son los más habituales. Pero los engranajes interiores también existen, y en ellos hay que tener un poco de cuidado con la nomenclatura, especialmente dos de las partes, que son el adendum y el dedendum. Todo el resto de la nomenclatura es igual, y de hecho el adendum y el dedendum también son iguales. Lo que sucede es que parece que se miden al revés. En los engranajes exteriores, como este que tenemos aquí, el adendum se mide entre la circunferencia primitiva y la cabeza del diente. Pero en los engranajes interiores, el adendum, que también se mide de esa manera, se mide hacia el interior. ¿Por qué? Porque la cabeza de los engranajes interiores es esta de aquí, mientras que este es el pie.
La geometría parece que es al revés, pero siempre vamos a llamar cabeza a lo que más sobresale del material del elemento. En este engranaje el material es todo esto, de forma que la cabeza va a ser esta y el pie este. Por eso el dedendum es esta distancia de aquí, igual que siempre entre la circunferencia primitiva y el pie del diente, y el adendum es la distancia entre la circunferencia primitiva y la cabeza del diente. Y con esta pequeña aclaración ya hemos visto también la nomenclatura para los engranajes interiores, porque como digo es exactamente la misma que en los exteriores, solo teniendo en cuenta que la cabeza está en el interior de la circunferencia primitiva, mientras que el pie de los dientes está en el exterior. Y por tanto con esto ya hemos acabado el vídeo. Si os ha quedado alguna duda no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible, ya que si estos conceptos no os han quedado claros va a ser muy difícil entender los siguientes vídeos, en los que vamos a trabajar directamente utilizando esta nomenclatura sin explicar las razones. Y como digo siempre, si este vídeo os ha resultado útil y os ha gustado, os agradecería que lo compartieseis, por ejemplo, con vuestros compañeros, a los que también les puede resultar útil, y que os suscribieseis al canal. Y si veo que estos vídeos tienen apoyo, seguiré subiendo más vídeos relacionados con engranajes al canal, en los que expliquemos por un lado las aplicaciones reales que tienen, y por otro veamos cómo diseñar los engranajes, para, en alguno de los vídeos, aplicarlo a algún ejemplo de diseño de engranajes más realista, que podréis utilizar cuando necesitéis diseñar algún tipo de engranaje, o cuando tengáis que elegir un engranaje para una determinada máquina.